Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Carlos Díaz, director del Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, por la invitación que nos han hecho a Polites para tener este espacio de reflexión con ustedes. Este es en realidad el primero de una serie de eventos que vamos a hacer en conjunto. Me parece que es muy importante darle un marco a este panel de hoy. Hoy, como ustedes ven, se va a conversar aquí sobre sociedad civil y ciudadanía. Y se va a hacer desde la perspectiva de estudiosos del pensamiento político contemporáneo. Para hacer ese trabajo, nosotros vamos a contar con una serie de personas que ya en determinado momento se les va a presentar, pero de ellos yo diría que los miren como personas que son estudiosas, personas que son profesionales, algunos de ellos son profesores, también son activistas, ¿por qué no? Y al final es un discurso totalmente horizontal. Es decir, es un discurso ciudadano lo que aspiramos a llevar adelante el día de hoy. Sobre el tema específico de la sociedad civil, yo creo que en nuestra sociedad hoy se habla mucho de sociedad civil. Los medios constantemente mencionan la sociedad civil y no es difícil ver que hay un tono un pugnaz en eso que se llama la sociedad civil, y no es difícil ver que muchas veces los diálogos en realidad no son diálogos, son intercambios bastante negativos en forma en que se menoscaban mutuamente los actores. En Polites el tema de la sociedad civil es parte de un programa más amplio de investigación social que como propuesta podemos mencionar tres líneas importantes. La sociedad civil representa hoy una manera importante de reconstrucción del tejido social. Es decir, es fundamentalmente una perspectiva sociológica para abordar la sociedad civil. La sociedad civil no necesariamente es la que aparece en los medios, la sociedad civil es una realidad más amplia. Hay una segunda línea de investigación que es importante, que es la relativa al ejercicio efectivo de las libertades ciudadanas. Es decir, las personas en la sociedad civil no solamente ejercen sus derechos, sino que buscan defender el ejercicio de sus derechos o el derecho a tener derechos. Una tercera línea de investigación que también me parece que está allí para ser analizada y sistematizada es ya sobre el contenido de la discusión, es decir, es acerca de las conversaciones públicas que tenemos en Panamá. Las conversaciones públicas deben agruparse de una manera muy general sobre eso que llamamos el desarrollo humano, y el desarrollo humano comprende una serie de dimensiones, pero es también acerca de la sostenibilidad de ese desarrollo y de las políticas públicas que lo apoyan. Sin esas políticas públicas que lo apoyan, entonces estamos navegando un terreno un poco peligroso. Así que sociedad civil sería un poco acerca de estas tres, como digo, líneas de investigación. No son postulados, no son afirmaciones, no son conclusiones de nada, son maneras de investigar el tema. Finalmente, también creo que este ejercicio impulsa el fortalecimiento de la sociedad civil. ¿En qué sentido? También yo les marcaría, entre otros muchos posibles, les marcaría tres importantes sentidos de fortalecimiento o revitalización de la sociedad civil. El primero es que la sociedad civil es el espacio adecuado para impulsar un nuevo pacto social. Es decir, la necesidad de
renovar, ayornar los consensos y compromisos fundamentales sobre los que descansan las instituciones panameñas. Un segundo objetivo es ampliar la base democrática de las instituciones panameñas. Es decir, tenemos que incluir a mayor cantidad de personas, de actores, de grupos en estas conversaciones, en esta discusión. No puede quedarse entre los que se llaman usualmente los actores políticos, no puede quedarse en el Tribunal Electoral, no puede quedarse en la ciudad de Panamá, no puede quedarse en las personas que tienen educación universitaria. Tiene que tener una base democrática amplia. Y un tercer sentido que yo marcaría como que es importante en eso que llamamos el fortalecimiento de la sociedad civil. Ahora voy a poner el énfasis en lo de civil, que viene de civilización, es que también el fortalecimiento de la sociedad civil es un garante contra la emergencia de movimientos autoritarios. No debemos confundir el fortalecimiento de la sociedad civil con los impulsos de la turba. No debemos pensar que cualquier cosa que sea multitudinaria, ya de por sí, eso lo hace sociedad civil. Creo que la sociedad civil se refiere a sus contenidos, a la calidad de sus intercambios también. Así que los dejo con esas preguntas, los dejo con esa reflexión para darle paso al panel que vamos a tener hoy y los dejo en las buenas manos de Ramón Benjamín. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Reitero la bienvenida a esta primera actividad compartida entre Polites y el Centro de Estudios Democráticos. Fue mi error, tengo que hacer una pequeña corrección. La doctora Ana Sánchez Urrutia hablará sobre Iris Marion Young y el señor Toribio Pineda Camargo hablará sobre Hannah Arendt. Es la única corrección que... Y fui yo el que di la información de manera incorrecta. El Polites, que nos acompaña en este primer conversatorio, es un círculo de lectura, reflexión y debate integrado por profesionales de las ciencias sociales y las humanidades, quienes a partir del principio de pluralismo ideológico y político trabajan sobre obras principalmente de la filosofía política, pero también sobre la ciencia, la ética, la teología, por supuesto la actualidad política, es decir, sobre todo aquello que impacta el hacer y el pensar lo político, el poder, el Estado, la sociedad. Muy importante, tomando en cuenta, como es necesario, los contextos de producción de los textos, sus autores, sus historias, para poder comprenderlos adecuadamente. Por nuestra parte, el Centro de Estudios Democráticos es un ente de carácter educativo e investigativo dentro de la estructura del Tribunal Electoral, que está formado por 3 departamentos: capacitación, documentación e investigaciones académicas, del cual yo formo parte. Este último, responsable de investigar y hacer públicas las investigaciones sobre procesos electorales, democracia y política. Esta actividad expresa nuestra intención de crear o fortalecer vínculos con diversos actores sociales y políticos para seguir avanzando en las áreas de trabajo del centro, entendiendo nuestro trabajo como un servicio público y proponiendo una visión de acceso abierto al conocimiento como un derecho humano. En el día de hoy nos ocupan las reflexiones sobre ciudadanía y sociedad civil realizadas por 4 panelistas que me acompañan a partir de la producción de los 4 autores del siglo XX que ya han sido mencionados. Cada uno de ellos podría ocupar congresos y seminarios enteros. Sin embargo, empezamos con 2 horas porque apostamos a hacer del Tribunal Electoral un espacio para la cultura, la ciencia política y el debate público, todo lo cual construye democracia. Consideramos que la profundización de nuestra democracia, casi 3 décadas después de la invasión que puso fin al gobierno militar de 1989, requiere, quizás hoy más que nunca, la discusión seria, respetuosa e informada. Requiere teoría en un país que destaca por su afinidad al inmediatismo
más que por su aprecio al trabajo intelectual, requiere detenerse, pensar y llevar el debate más allá de los dogmas de todo tipo, las etiquetas y los lugares comunes. Como se dijo al inicio, este es el primer panel de una primera serie de 4 con Polites. Nos interesa, con todos ustedes, seguir estos procesos, desde luego con autores reconocidos como clásicos, pero también recuperar para el debate autores de nuestro continente, a los referentes del pensamiento político de nuestro país. Nos interesa recuperar la teoría política feminista o brindar un espacio para la teoría política feminista, el pensamiento de hombres y mujeres del sur global, con quien tenemos tanto en común para conocer y resolver. A continuación, los 4 panelistas en el orden de su izquierda hacia mi derecha, hacia su derecha, expondrán durante 20 minutos cada uno, al final de lo cual se abrirá un periodo de 30 minutos para que respondan sus preguntas. Estas serán realizadas por escrito. Los compañeros del Tribunal Electoral tienen papel si necesitan hacer sus preguntas, tienen mesa por si necesitan apoyarse más firmemente a los lados. Las preguntas serán realizadas, como dije, por escrito, procurando claridad, diversidad en la discusión y la mayor participación posible dentro del tiempo disponible. Con ustedes, Richard Morales, el primer panelista. Muchas gracias, Ramón. Como se mencionó, cada uno de estos pensadores tiene una obra sumamente amplia con muchas dimensiones y creo que mi objetivo en la ponencia va a ser tratar de esclarecer de la mejor manera posible cómo concebía Antonio Gramsci la idea de la sociedad civil y de qué manera nos debemos entonces pensar a nosotros mismos como actores políticos o actores de esa sociedad civil, de ese Estado, y explicarlo de una manera donde puedan hacer contraste con las diferentes concepciones de sociedad civil que van a ser expuestas en esta mesa, para que así nos permitamos comparar, contrastar y reflexionar mejor sobre esa realidad. Muy brevemente un poco sobre Gramsci en sí. Antonio Gramsci es italiano, como pueden ver bien, nació en 1891, murió en el 37. Comprender a un pensador nos exige ubicarnos un poco en su tiempo, en su realidad, para pensar las circunstancias que estuvieron moldeando su pensar, sus preocupaciones, sus inquietudes. Él vivió muy de cerca, influido por la realidad de la Primera Guerra Mundial, el ascenso de los bolcheviques, de Lenin en la Unión Soviética, el ascenso posterior a la guerra del fascismo en Italia con Benito Mussolini, y las grandes discusiones que se estaban dando en torno a todos estos hechos en esta época, incluyendo la propia Italia, una Italia que recién se reunifica o se unifica como un Estado-nación, que tenía poco tiempo lidiando con esos regionalismos que aún provocan ciertas divisiones en Italia, esa diferencia entre un norte industrial y un sur latifundista, y Gramsci piensa todos estos hechos. Participó activamente como escritor, como periodista, previo a su etapa de encarcelamiento. Escribió en diarios como El Grito del Pueblo, El Avanti, El Nuevo Orden. Formó parte del Partido Socialista, del Partido Comunista. Fue diputado poco antes de su encarcelamiento y del ascenso del fascismo, de Mussolini. Él es encarcelado en el 26, después de un supuesto atentado a la vida de Mussolini, donde se inicia o se profundiza la represión de las libertades, y él pasa la mayoría del resto de su vida, hasta unos pocos días antes de su muerte, en la cárcel. Escribe sus famosos cuadernos de la cárcel, casi 3.000 páginas de cartas, de escritos, de ensayos, donde expone su pensamiento.
La forma como él escribió, y que esto tuvo que ser rescatado después de la cárcel, implicó una gran dificultad a lo largo del siglo XX para reunir toda su obra, para comprenderla enteramente, y es en fechas muy recientes que en verdad tenemos un acceso completo a la obra de Gramsci. Bueno, para avanzar a la misma obra, antes de llegar al concepto y a la explicación de lo que vemos en pantalla, a esta idea de la doble naturaleza del centauro maquiavélico o el Estado en sí, voy a ir avanzando por una serie de categorías. La idea es simplemente ir explicando cómo Gramsci llega a estas conclusiones y no hacer un salto, y que nos permita comprendernos mejor a nosotros mismos. ¿Qué es el hombre para Gramsci? ¿Qué es el ser humano? Gramsci ve al ser humano como el forjador de sí mismo. El hombre se hace a sí mismo, pero nos hacemos a nosotros mismos a través de las relaciones sociales, las relaciones con los demás individuos. El ser humano, a través de sus acciones, a través de sus intervenciones en el mundo, va determinando quién es él y cómo es su propio mundo. Gramsci aquí está rescatando la política en un sentido fuerte, una política que transforma la propia realidad y nos define a nosotros. Así que para Gramsci el hombre no es, el hombre deviene, el hombre se hace lo que es, el hombre y la mujer, claro. Nos hacemos lo que somos a través de la forma como interactuamos con nuestro mundo. Y esto se hace en la historia. Poco a poco nos vamos definiendo, no somos lo que siempre hemos sido. Así que él está aquí rescatando una política no como lo reducido meramente al Estado, a los partidos, al gobierno, sino una política transformadora. Funda la sociedad, la constituye, la hace. Esta es política en el sentido amplio, lo político, no la política. Y Gramsci fue marxista, él la concebía como la filosofía, la praxis. Él va tratando también en su época de superar ciertas divisiones que a veces existen entre conceptos, dicotomías. Una de esas es sociedad civil y sociedad política, que la vamos a ver más adelante. Otra es teoría y práctica, mente y cuerpo. Él trata de pensar la totalidad, trata de pensar el todo. Y para Gramsci la política se piensa como una filosofía de la praxis, esto es, el hombre que interviene en el mundo y al intervenir en el mundo con su acción va construyendo, haciéndose una concepción del mundo. Lo que pensamos del mundo, lo que sentimos, los valores que tenemos vienen de la forma como estamos interviniendo y relacionándonos con otros. Es esa unión que supera la práctica y teoría, ¿no? Pero Gramsci no piensa que el mundo se hace de forma arbitraria. Así cada uno en forma desordenada interviene, hace algo y el mundo se va haciendo casi por accidente. Él rescata el concepto de voluntad. Voluntad es cuando yo tengo conciencia de la finalidad. Tengo un querer como ser humano y tengo conciencia de que quiero eso, de que busco algo, de que tengo una finalidad. Así que los seres humanos actúan sobre el mundo y tratan de cambiar las relaciones de poder, las relaciones sociales, la estructura, el Estado, la organización, cuando adquieren conciencia de que tienen una finalidad de cambiarlo. Si no estás conforme con esas relaciones o tienes unas mayores aspiraciones, mayores intereses. Yo sé que estamos muy en el mundo de lo abstracto todavía, vamos a ir concretizando, ¿no? Pero Gramsci no deja de ser un materialista. ¿Qué significa esto? Él piensa que esa conciencia, esa voluntad que tenemos sobre el mundo es material, material en el sentido de vivir. No queremos cosas en sentido caprichoso, queremos vivir, queremos sobrevivir, queremos existir en este mundo. Y eso implica hoy en día el vivir cualificado, tener acceso al conocimiento, tener acceso a ciertas comodidades. Pero el ser humano busca básicamente vivir. Su voluntad gira en torno a cómo puedo yo vivir mejor en este mundo. Así que la política no es una cosa que se hace sobre fines desarticulados, es fines concretos. Así que política viene a ser la forma como el ser humano interviene en el mundo según su voluntad para de alguna forma modificar su relación a los medios que requiere para vivir. Yo estoy haciendo política cuando yo intervengo en ese mundo, intervengo en las relaciones porque necesito vivir, quiero sobrevivir y tengo conciencia o voluntad de que necesito de alguna forma vivir y vivir mejor.
Vamos ya propiamente al Estado. Así como dije que el ser humano deviene o el ser humano se hace, dependiendo de la forma como se relaciona con otros, el Estado también deviene. El Estado no simplemente es, no simplemente se impone. El Estado se va haciendo. Ahora, ¿cómo se hace ese Estado en Gramsci? El Estado se hace a través de la lucha de clases, la lucha entre diferentes grupos y clases de la sociedad que tienen intereses diversos. Yo busco algo, tengo una finalidad, estos grupos tienen intereses dispares, recursos limitados, alguien tiene que controlar esos medios para la vida, esos recursos, esos bienes, y la disputa por esos recursos, por ese control, va llevando a la conformación del Estado. O sea, esto que tenemos, este Estado no surge de la nada, no surge porque nos pusimos de acuerdo, porque nos parecía lo mejor, sino porque ciertos grupos lograron unirse y de alguna forma imponer su manera de ver la sociedad. Lograron una especie de consenso, un consenso que el resto de los grupos en la sociedad terminan por aceptar, sea por la fuerza o sea por la persuasión. Así que aquí Gramsci estaba diciéndonos cómo nace el Estado. El Estado nace de una especie de conflicto donde ciertos grupos terminan por imponerse. El Estado devino, el Estado se hizo históricamente. Y si observamos en la historia, la mayoría de los casos así es. Es muy raro que una sociedad llegue a través de una especie de pacto, a través de un acuerdo pacífico, ¿no? Hay cierto nivel de violencia, de imposición en esto. Ahora, en gran parte de la teoría liberal y algunas de las posiciones que vamos a ver, hay esta idea de que el Estado, y es la idea que generalmente manejamos, son las instituciones públicas, ¿no? El propio tribunal, los 3 órganos del Estado y posiblemente algunas otras organizaciones o instituciones autónomas o algo por el estilo. Gramsci nos dice que si el Estado devino a través de la conquista del poder de un grupo, de un sector, esto implica que no se limita solo a esto. Para Gramsci el Estado es sociedad política más sociedad civil, que es lo que aspira a expresar esta cita que se inspira en Maquiavelo, ¿no? Es la idea de que cuando cierto grupo, cierta clase logra imponerse, infundar un Estado, logra unirse, no solo se impone por la fuerza, sea la fuerza de la policía, del ejército, de las leyes, sino por la fuerza de las ideas. Logra imponer una manera de ver el mundo, logra imponer una cultura, una orientación, unos valores, una forma de pensarse a sí mismo incluso. Porque recordemos que si nosotros somos el resultado de la forma como nos relacionamos con otros, no somos de manera aislada, implica que somos lo que el Estado hace de nosotros, cómo nos vemos y vivimos en ese Estado. Así que aquí lo que él está diciendo en cierta forma es que el Estado no solo es el Estado en sentido reducido, el gobierno, sino el Estado ampliado. Todas esas instituciones o sectores o espacios de lo que conocemos como sociedad civil forma parte del Estado. Aquí pensaríamos la educación, las universidades, las empresas en cierta forma, la religión, las iglesias, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, lo que aquí conocemos como las ONGs, todo lo que de alguna forma está alineado con el objetivo, la orientación del Estado. Es decir, hegemonía acorazada de coacción. Y vemos en la cita, ¿no? La cita que nos indica la doble naturaleza del centauro, la bestia y el hombre, la fuerza y el consenso, la autoridad y la hegemonía. En otras palabras, el grupo que logra imponerse tiene el control de la fuerza, maneja nuevamente la violencia en la policía, la coerción que tiene a través de las leyes, a través de la posibilidad de encarcelar, de fijar penas, pero también genera un consenso. La mayoría de la población, la mayoría del tiempo, no está siendo reprimida. No nos sentimos reprimidos, no nos sentimos que estamos a punto de ser encarcelados por la autoridad. Sentimos que somos libres, nos manejamos libremente, pero en cierta forma aceptamos el consenso tácito de cómo se gobierna esta sociedad. Aceptamos el rol que ocupan las escuelas, el rol que ocupan las empresas, la manera como se comportan los medios, la manera como se comportan las religiones dentro del país. Y eso es porque se logró imponer una manera de ver el mundo y lo vemos en forma similar. Así que el tema no es que los medios, no es que las iglesias son de ese Estado, es que la forma como operan, la forma como nos pensamos a nosotros mismos. Por decir algo,
uno pensaría, bueno, uno ha visto cómo recientemente muchas iglesias enfatizan el tema del bienestar material. Yo quiero tener, y al tener yo a consumir, yo soy. Y uno dice, bueno, es que esa iglesia es necesariamente así. No, la religión no es necesariamente esta forma. Hay otras formas de concebir la religión como servicio, como amor, como sacrificio. Pero al volverse, al adquirir la religión a veces esa tónica de consumo, está respondiendo a la hegemonía. Al yo sentir, yo tengo que tener el carro, yo tengo que tener la casa, yo tengo que tener el cheque, yo tengo que tener aceptación en las redes sociales. En cierta forma estás respondiendo a esa hegemonía, pero no la sientes como hegemonía y por eso es hegemonía. Ese es el concepto de hegemonía cultural de Gramsci, donde en la sociedad civil, en nuestro diario vivir, sentimos natural pensar estas cosas, sentimos natural concebir al mundo de esta forma, y eso es el concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía es, yo no me siento dominado, porque yo he asimilado estas ideas, yo las acepto como mías, es el consenso sobre quién yo soy en la sociedad, es mi cultura, y es una cultura que de repente de manera objetiva digamos, oye, te están oprimiendo, te están dominando, pero al aceptarlo, lo asimilamos, lo vemos natural. Ahora, así que el Estado en Gramsci es eso. Tengo el poder de la autoridad, pero no necesito utilizarlo, porque la población consiente a mi dominio a través de aceptar las ideas que yo tengo sobre la sociedad. Así como en algún momento, por siglos, se aceptaron las monarquías, hoy aceptamos conscientemente los tipos de gobiernos representativos que tenemos, aceptamos el capitalismo, etcétera. Y lo aceptamos, es natural, es la manera de ser, y eso es la hegemonía. Yo controlo las ideas dominantes que la gente se concibe a sí mismo y concibe su mundo. Ahora, uno pudiera preguntarse, bueno, entonces tenemos esta especie de consenso en la sociedad, todos pareciera que vivimos de acuerdo, aceptamos los fines de la sociedad, aceptamos la manera de ser. La sociedad civil entonces es parte del Estado, no está separado, no es algo disperso, no es algo que está más allá. Pero entonces eso implica unanimidad, eso implica que lo que hay siempre va a ser, no, hay crisis, claro que hay crisis. Y aquí es donde Gramsci indica, él habla de que toda persona que trabaja o que vive en función de las ideas del poder, de alguna forma es funcionario, de alguna forma estás trabajando en función de las ideas que te propone el poder del Estado, la hegemonía. Pero dice, claro que hay grupos subalternos, claro que dentro de ese consenso general hay múltiples disensos, hay grupos insatisfechos, hay grupos que dentro de la sociedad civil no están de acuerdo con la forma como se hacen las cosas, pero esos grupos naturalmente están desunidos. Gramsci dice, el tema es que todos los grupos que están en contra de la hegemonía, el dominio de ciertas ideas, están desunidos, son parciales, cada uno tiene su pelea, su pugna, su reivindicación, porque el único que está unido es el que tiene el poder y es el que impone una manera de ver y concebir el mundo. Así que estamos todos peleándonos y son grupos subalternos los que se sienten oprimidos, explotados, discriminados, rechazados, invisibilizados y que de vez en cuando de repente luchan, se oponen, plantean algún reto al poder, y en esos momentos cuando se rompe el consenso y surgen esos disensos que hace el Estado, ahí tiene que recuperar la parte de la violencia, ya no puede asentarse sobre la parte razonable del centauro, la mente, sino la parte animal, ahí tiene que soltar a la policía, ahí tiene que encarcelar, ahí tiene que ser violento, porque ya se rompió el consenso. Gramsci nos dice, ¿cómo transformamos esto? Los grupos subalternos, los grupos que se sienten de alguna forma fuera de ese consenso, tienen que tratar de unirse, de articularse en torno a una forma distinta de organizar la sociedad. Tenemos que pensar cómo podemos transformar ese estado de forma tal que sus relaciones cambien, cómo podemos transformar o organizarnos para plantear una forma distinta o unas ideas distintas sobre cómo debe ser la sociedad, una nueva hegemonía o una contrahegemonía sería la palabra. Hay muchos conceptos que Gramsci utiliza, él habla de la guerra de posiciones, por ejemplo. ¿Qué es la guerra de posiciones?
La guerra de posiciones es cuando tú intentas ganar espacios en la sociedad poco a poco, ir implantando una forma distinta de pensar el mundo. No estás tratando de decir yo voy a tomarme el poder y así cambiamos el mundo, sino no, cómo podemos ir influenciando en las comunidades, en los barrios, en las organizaciones, en las iglesias, en los medios, cómo podemos ir implantando que esta sociedad pueda organizarse de manera distinta. Esa es esa concepción de cómo vamos transformando desde abajo, desde lo nacional popular, como plantea Gramsci, la sociedad. Y Gramsci nos dice, la única forma de transformarse un Estado es devenir Estado, es hacer un nuevo Estado. Y eso indica cambiar la forma como nos relacionamos unos con otros en función de lo que necesitamos para vivir, de los medios para la vida. En Panamá pudiera ser eso, posiblemente eso, el propio canal, la propia posición estratégica, la zona de tránsito, cómo explotamos esa zona de tránsito, ¿no? Que de repente es un tema que podemos explorar en la sesión de diálogo y preguntas y respuestas. Gramsci nos habla de una democracia real, de la necesidad de que esos sectores subalternos lograr articularse, lograr unirse para así cambiar la hegemonía, que esas ideas que hoy nos gobiernan empiecen a ser otras ideas y que más allá de la sociedad política, más allá del propio Estado, lo fundamental es cómo nosotros concebimos el mundo. Y así que de esta manera, cuando observamos algún fenómeno, alguna noticia y la gente pareciera que automáticamente reacciona de una forma, la huelga educadora, por decir un tema, ¿no? Y uno automáticamente asume, bueno, debe ser que la culpa de que la educación es mala es de cada educador individualmente. Ahí está operando la hegemonía, o que veamos a una persona que tiene una realidad de sufrimiento, de miseria, y pensemos, bueno, debe ser que no se esforzó lo suficiente, no trabajó duro, no quiso ser emprendedor. Ahí está la hegemonía, es automático, opera de una vez, no lo pensamos, no, porque se ha naturalizado. Y cuando empezamos a generar rupturas con eso, empezamos a lograr o a poner en cuestión la propia hegemonía. Y la crisis entra cuando el Estado pierde la hegemonía, pierde el consenso, pierde el consentimiento y solo le queda la fuerza, solo le queda la dominación, y eso ya deja de ser un Estado en sí. Se transforma en una dictadura porque ya no tiene el consentimiento y el apoyo de su pueblo, de su gente. Muchas gracias. A continuación, el señor Toribio Pineda, hablando sobre Hannah Arendt. Buenos días. Voy a compartir con ustedes una lectura que estoy haciendo sobre esta autora sumamente interesante, Hannah Arendt, particularmente en las conexiones que podemos encontrar para hoy respecto a la sociedad civil. El pensamiento político contemporáneo tiene en Hannah Arendt uno de sus grandes referentes en el siglo XX. Sus posiciones respecto de lo político son aún fuente de grandes debates dentro del campo de la teoría política y de la filosofía política. Arendt fue una pensadora alemana que presenció los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ello fue desarrollando un pensamiento político que resaltó, en donde ella resalta los horrores de los totalitarismos y la impasividad de muchas de las personas que presenciaron estos acontecimientos. En consecuencia, sus ideas rescataron una concepción de la política que destacó o que va destacando la importancia de la participación pública y la responsabilidad que hay detrás de esta. La mayoría de las ideas que vamos a exponer aquí hoy se encuentran fundamentalmente en obras como Sobre la Revolución, La Condición Humana, en Crisis de la República, específicamente en capítulo 2, que habla sobre la desobediencia civil, aunque las categorías que vamos a desarrollar se encuentran bastante presentes en la mayoría de sus obras. La discusión que tenemos hoy gira en torno a la sociedad civil. La sociedad civil designa a la diversidad de personas que con categoría de ciudadanos y que generalmente de manera colectiva actúan para tomar decisiones en el ámbito de lo político, considerando
a todos aquellos individuos que están fuera de las estructuras gubernamentales. En la actualidad, este concepto puede ser un tanto ambiguo y su complejidad nos lleva a la generación de muchos debates, debido a que en la sociedad civil convergen y coexisten antagonismos, demandas, presiones, ya que la mayoría de los que participan de ella tienen como intención particular tener acceso al poder. Por lo tanto, Hannah Arendt considera que debido a que las intenciones de ellos irán en torno a necesidades particulares que ellos tienen, fines particulares que ellos tienen, considera que la sociedad civil, como es vista hasta el momento y desde su perspectiva, no rebasa la esfera de lo privado. En el caso particular de Hannah Arendt no vamos a hablar de sociedad civil, particularmente en su filosofía, ella decide y prefiere hablar sobre comunidades políticas. Por tanto, ella ha conceptualizado la noción de que el espacio público no es una mera agregación de personas, es un espacio en donde persiste la individualidad y se da a través del lenguaje y el discurso como explicación de la acción. Este espacio es la esfera de los asuntos humanos, que está conformada por la trama de las relaciones humanas que existen donde quiera que los hombres y las mujeres vivan juntos. Es el espacio de la argumentación, del debate público, del intercambio de opiniones. Esto explica la pluralidad humana, es decir, muchos seres humanos conviviendo juntos, constituyendo esto la paradoja de los seres únicos, iguales y distintos. Para esta discusión en particular, es necesario explicar un concepto generado desde la filosofía de Hannah Arendt, que es la vida activa. En un principio, Hannah Arendt desarrolla el concepto de vida activa con la intención de establecer una demarcación, una diferencia entre la vida contemplativa y la vida activa. ¿Por qué? Porque es en la vida activa donde se encuentran las implicaciones necesarias para que los seres humanos puedan hacerse preguntas sobre los principios de lo político y las condiciones de la libertad. Para poder entender con claridad a qué se refiere Hannah Arendt cuando habla de vida activa, es necesario explicar tres subcategorías que están totalmente ligadas a este concepto de vida activa. Las tres subcategorías serían vida, mundanidad y pluralidad. Empezamos con la categoría de vida. La categoría de vida con Hannah Arendt está ligada a la labor. ¿Por qué? Porque para Hannah Arendt la labor es una actividad totalmente ligada a lo biológico. Es la actividad que se agota. En la labor se realizan actividades naturales y representa el ciclo de la vida, que comienza con el nacimiento y finaliza con la muerte. Es el conjunto de actividades permanentes y repetitivas para las satisfacciones de necesidades. Es muy importante el tema de las satisfacciones de necesidades porque más adelante vamos a ver que juega un papel sumamente fundamental en el criterio de demarcación que ella trata de establecer frente a lo que es la esfera pública y la esfera privada. La segunda categoría es la mundanidad, es el espacio del homo faber. Aquí se hace característico un concepto como el trabajo. ¿Por qué? Porque sirve a la subsistencia del individuo y de su especie. En consecuencia, el trabajo pertenece necesariamente a la vida humana, pero también a la vida de otros seres vivos. El trabajo, en el caso muy específico de Hannah Arendt, no está ligado en lo absoluto al tema de la libertad, sino que representa una coacción a la conservación de la vida, que subyace continuamente al hombre desde su nacimiento a su muerte. La tercera categoría es la pluralidad, que es en este caso la más importante porque es la que va ligada al tema de la comunidad política. Es el espacio de la acción, es donde se abre campo a lo político, lo constituyente de la vida política, pero esta vida política solo es posible como resultado de múltiples y bien diferenciadas acciones
que los seres humanos realizan. Estas categorías son necesarias para entender previo a la comunidad política el espacio político, ya que para Arendt es necesario saber dónde escinde lo público de lo privado. Las tres categorías, labor, trabajo y acción, nos sirven perfectamente para establecer un criterio de demarcación entre lo público y lo privado. Las dos primeras categorías que le he mencionado, labor y trabajo, quedan, en el caso de Hannah Arendt, y ella es muy explícita en esto, reducidas al espacio de lo privado. No pertenecen al espacio público. ¿Por qué? Porque ambas están sujetas a las inexorables necesidades de los procesos de la vida, que demandan producción, demandan consumo, demandan creación. ¿Qué tienen en común estas dos categorías que le parece importantísimo a esta autora? Categorías como labor y el trabajo, el tema de la violencia. En la primera, en el tema de la labor, está presente permanentemente la representación de la sujeción. Y en el trabajo se requiere de la violencia para que se dé la realización del trabajo mismo. La satisfacción de necesidades es un fenómeno prepolítico, es un fenómeno necesario y característico de la organización doméstica o privada, de manera que la fuerza y la violencia se justifican en la esfera de lo privado, porque son los únicos medios para mantener la vida. En cambio, en la vida política, la acción representa una diferencia fundamental con respecto de estas dos anteriores. Es que la acción no puede ser emprendida sin que previamente haya mediado un diálogo, además de una multiplicidad de sujetos que han sido persuadidos para ejecutarla. En Arendt no hay acción en el aislamiento, ya que al estar aislado es lo mismo que carecer de la capacidad de actuar. La acción es el elemento principal que sirve a la fundamentación y a la conservación de una comunidad política. Crea las condiciones para la continuidad de las generaciones y para el recuerdo. Transcurre entre los individuos, mostrando a la vez la singularidad, la diferencia y el pluralismo del ser humano. La acción consiste en la interacción política, la comunicación, es decir, encontrar la palabra adecuada en el momento oportuno, ya es acción. Por tanto, la acción se realiza en el espacio público. La esfera pública es la esfera de la vida activa de la que nos habla Hannah Arendt, de la comunicación, de la conformación, de la libertad política entre iguales. Siendo un poco más claro con respecto a lo que nos trata de decir la autora, algunos puntos que nos pueden llevar a entender cuál era su entendimiento cuando nos hablaba de comunidades políticas. Por ejemplo, Arendt resalta de que una comunidad política no puede ser permanente. Una comunidad política debe de surgir cuando es necesaria y luego, apenas se logra el objetivo, debe de diluirse esta comunidad política, porque debe quedar como pasiva para que pueda conformarse tan pronto como sea necesario. Se diluye y queda de una forma pasiva, pero apenas es necesario, apenas está sucediendo alguna disfunción en la relación entre la sociedad y el gobierno, automáticamente debe iniciarse el proceso de conformación de esta comunidad política. Otro aspecto que deja sumamente claro Arendt es que la comunidad política es una asociación voluntaria. ¿Por qué es importante para ella resaltar el tema de la asociación voluntaria? Porque desde su perspectiva los partidos políticos no son comunidades políticas, las ONG tampoco son comunidades políticas. Las comunidades políticas son organizaciones como ACOC que persiguen objetivos a corto plazo, que desaparecen cuando han alcanzado dicho objetivo, cuando se da ese cambio al final, y entonces esa comunidad política pasa a desaparecer o a diluirse. Es válido aclarar que las organizaciones o asociaciones siguen siendo consideradas el único medio para actuar en el espacio público. Por tanto, Arendt propone la búsqueda de la conformación de una comunidad política
basadas en propósitos en común, o por lo menos cuando se conforma una comunidad política tienen que tener un propósito, tienen que tener un objetivo en común. No tiene que ser toda la sociedad, puede ser un grupo de asociaciones, un grupo de individuos que están expresándose en contra de algún tipo de disfuncionalidad que tiene el Estado, el gobierno, y no necesariamente tienen que ser todas las organizaciones que están en un país, pueden ser un grupo de organizaciones o un grupo de individuos. De tal manera que desde el momento en que un grupo de ciudadanos u organizaciones adoptan una opinión o sentimiento que deseen promover en el mundo, o hayan alguna falta que desean corregir, o tan pronto como se encuentran a otro y se combinan, desde ese momento dejan de ser hombres y mujeres u organizaciones aisladas y pasan a ser vistos como un poder, cuyas acciones sirven de ejemplo y cuyas palabras son escuchadas. Voy a tratar de dar algunos ejemplos en donde podemos ver conformaciones de comunidades políticas en el plano global. Podemos ver que sí se conformaron comunidades políticas, particularmente en los Estados Unidos, cuando se da el caso de la guerra de Vietnam y las protestas que se van a dar, sobre todo en Washington, creo que fue. Otro hecho de conformación de comunidad política son los hechos que responden a la desobediencia civil en la India. En el caso de Gandhi, que es uno de los casos más claros, ella deja muy claro que para que se dé ese hecho de desobediencia civil, previo a tal hecho, debe de hacerse una conformación de una comunidad política. En el marco local, aquí en nuestro Panamá es un poco más difícil. Hay mucha gente que piensa de que se han conformado comunidades políticas cada vez que ellos han salido a protestar a la calle, desde los elementos y conectándolos con las categorías arentianas, tiende a ser un poco más difícil. Por eso también no solamente sus críticas a la sociedad civil, sino a lo que nosotros aquí en Panamá entendemos por sociedad civil. Podríamos sumergirnos un poco en el contexto de los años 40. Recordemos que para los años 40, Panamá tiene su relación permanente con los Estados Unidos en el siglo XX, conflictiva. Entonces, para el año 42, Panamá llega a un acuerdo con los Estados Unidos respecto a la conformación de bases militares fuera de la zona del canal, porque sabemos que previo al año 42 Estados Unidos logró establecer bases militares y logró establecer de todo aquí dentro de lo que era la antigua zona del canal de Panamá, pero para el 42, con la excusa de la Segunda Guerra Mundial, se logra un acuerdo para establecer bases militares fuera del canal de Panamá y con la cláusula que dichas bases militares tan pronto terminaba la guerra deberían desaparecer, y Panamá le daba un año a los Estados Unidos para cerrar esas bases militares. Tan pronto termina la guerra, se inician las negociaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, que era Francisco Filós, y el embajador de los Estados Unidos, que era el general Frank Hines, y desarrollan lo que se llamó, alrededor del 10 de diciembre de 1947, el convenio Filós-Hines. Convenio Filós-Hines que cuando se hace público, la gente se entera de que Estados Unidos va a desarrollar, establecer, crear bases militares a lo largo de todo Panamá. Estamos hablando de Taboga, estamos hablando de Portobelo, estamos hablando de lugares que no tienen nada que ver con el canal de Panamá, pero Estados Unidos iba a desarrollar permanentemente bases militares en esos lugares. Y tan pronto como se hizo público el anuncio, la sociedad panameña en diferentes lugares, diferentes individuos empezaron a activarse y todos tenían ese objetivo común cuando dicen, bueno, estamos en total desacuerdo con el convenio Filós-Hines. Hubo participación de diferentes asociaciones,
creo que Ricardo J. Alfaro era diputado en ese momento y él fue uno de los diputados que fue bastante fuerte con el no al convenio Filo-Hines. El expresidente de la República, Armodio Arias Madrid, dio un no rotundo y solo días después, antes de que finalizara el diciembre de 1947, la Asamblea por primera vez de manera unánime estuvo y votó en contra por el convenio Filo-Hines. Ese es el ejemplo que he podido encontrar dentro de la sociedad panameña, nuestra sociedad panameña, en donde según las categorías arendtianas hemos podido conformar una comunidad política. No estuve de acuerdo en el tema de la sociedad civil para los tiempos de la dictadura y sé que será desagradable para algunas personas, pero no creo que con los elementos y la categoría arendtiana se haya conformado alguna comunidad política o era una sociedad civil que realmente tenía un objetivo en común. Entonces, puedo terminar concluyendo que el legado de Hannah Arendt se encuentra en su intento de pensar y repensar el espacio público y la acción política, sin pretender ofrecernos respuestas prontas y cerradas, sino entregándose de manera absoluta a las exigencias de comprender las esperanzas y los temores políticos de nuestro tiempo. Aquí podemos ver a una Arendt que estudia la transformación histórica de conceptos como libertad, igualdad, felicidad, espacio público, privacidad, sociedad y política. Gracias. Muchas gracias. Quiero recordarles que si tienen interrogantes para alguno de los panelistas, pueden hacerlas por escrito. Los compañeros del Tribunal Electoral les facilitarán los papeles, solo tienen que levantar la mano. A continuación, el profesor Rubén Darío Rodríguez Patiño nos hablará sobre Robert Dahl. Buenos días a todos y a todas. Debo reiterar el agradecimiento de Polites al Tribunal Electoral por la apertura que nos dan en esta actividad. He repetido en otra ocasión que el tratamiento de Robert Dahl requiere de parámetros distintos del tratamiento de Gramsci y de Arendt. Dahl quizás no ha sido tan profundo como ha sido Gramsci y Arendt en el desarrollo de sus respectivos aportes a la teoría política. Pero quizás escudriñando un tanto en el pensamiento de Dahl, vamos a encontrar algunas raíces que quizás atestiguen en alguna medida la profundidad de su pensamiento político. Robert Dahl ha muerto hace 2 años apenas. Ha vivido ciertamente 99 años y en los últimos 30 años ha sido un teórico relativamente de moda, sobre todo en las discusiones acerca de la democracia moderna. Este es el terreno en el que se ha desenvuelto Robert Dahl. Algunos dicen es el único terreno en el que se ha desenvuelto Robert Dahl. Él no ha incursionado en otros aspectos. Sin embargo, vamos a ver que esto no es del todo cierto. La democracia moderna es un régimen político o es una forma de gobierno. La democracia moderna estaría entonces en el ámbito de lo que Richard ha llamado Estado o sociedad política y no sociedad civil, que es el marco contextual de esta actividad. Por eso he elegido un aspecto del aporte teórico de Robert Dahl que se refiere a la sociedad civil, y ese aspecto es el de la democracia pluralista o el pluralismo democrático. Veamos entonces algunas consideraciones generales acerca de Robert Dahl.
En primer lugar, y desarrollando algo que he adelantado hace poco, Robert Dahl se ocupa de la democracia, pero dirán ustedes, este autor ha introducido un concepto novedoso en la discusión actual sobre la democracia. Ese concepto es la poliarquía. En efecto, Robert Dahl introduce el concepto de poliarquía y lo hace porque diferencia entre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos. De manera que conviene hacer algunas acotaciones sobre este marco referencial del autor norteamericano que consideramos. Esas consideraciones, si nos referimos a la democracia que se ha desarrollado entre los antiguos griegos, quizás aluda un poco a Platón y a Aristóteles. Debemos comenzar diciendo que quizás Platón y Aristóteles no fueron defensores de la democracia. Es más, algunos autores piensan que estas dos grandes mentes del mundo antiguo, Platón y Aristóteles, son enemigos de la democracia. Hay que comenzar con este punto. Este sería, desde luego, un punto de partida. De manera que Robert Dahl trata de diferenciar entre ambos contextos históricos, con una separación temporal que es impresionante. Robert Dahl dice que las democracias de los antiguos deben conservar esa denominación. Son democracias. Mientras que los modernos, mientras que nosotros y nuestras sociedades conocen poliarquías. La democracia para Robert Dahl en la actualidad es un ideal. Es un ideal al que le atribuye 8 requisitos en una de sus primeras obras, después va decantando por menos cantidad de requisitos, etcétera, y yo no quisiera entrar en esta discusión ahora porque me parece que por un lado puede ser un tema bastante conocido de Robert Dahl y por otra parte lo que me interesa conversar con ustedes gira en torno, lo repito, acerca de la democracia pluralista. Esa democracia pluralista es la que tiene que ver con la sociedad civil. Bueno, decía hace un momento que Robert Dahl cree que las democracias modernas, a las que llama democracias reales, deben recibir el nombre de poliarquías. De manera que tendríamos un buen fundamento si logramos la definición del vocablo, poliarquía. El concepto de poliarquía etimológicamente se deriva de dos vocablos del griego. Poli, desde luego, implica la idea de muchos. Arquía o arcos implica la idea de gobernantes. Etimológicamente hablando, entonces, las poliarquías son gobiernos de muchos gobernantes, o admitiría otra definición, tal vez un poco más discutible, que sería la de muchos gobiernos. Muchos gobiernos o muchos gobernantes. Ese sería el concepto de poliarquía. Y aquí entonces sería, digamos que saludable para entender un poco este tema, volver a los griegos y partir de esa definición clásica de Aristóteles que distingue entre el gobierno de uno, el gobierno de pocos y el gobierno de muchos. De manera que para Robert Dahl la poliarquía sería el gobierno de muchos, pero pudiera ser también muchos gobiernos, y esto es lo que queremos profundizar más adelante. Pues bien, una acotación
en este terreno sería importante, y sobre todo en este contexto del Tribunal Electoral. Para Robert Doll no existe la mayoría. Para Robert Doll la mayoría es solo una expresión en coyunturas electorales. Robert Doll parte del estudio de una sociedad estratificada como la sociedad norteamericana. Y Robert Doll no cree en un gobierno de la mayoría. Cree que la mayoría es una expresión aritmética el día en que se cuentan los votos. Robert Doll piensa que se trata, en el caso de la sociedad moderna, de sociedad de minorías. Se trata de minorías, parte de la sociedad norteamericana, que es una sociedad estratificada. De manera que eso es importante decirlo. Pero además, Robert Doll se distancia un poco de esta definición aristotélica de las formas de gobierno y se distancia un poco de Aristóteles y se presenta como anti-aristotélico cuando nos dice que el hombre moderno no es un homo politicus. Nos dice que el hombre moderno es un homo civicus y además un homo politicus. Es decir, el hombre moderno se desdobla en dos tipos. El homo civicus se ocupa de sus intereses particulares, de sus preferencias, de sus valores particulares. Y el homo politicus dedica parte de sus recursos a la política. Bien, ¿cómo ve Robert Doll esta circunstancia en su sociedad, en la sociedad norteamericana? Señala que en la sociedad norteamericana hay 4 tipos de ciudadanía. Repito, sobre la base de su distinción entre homo civicus y homo politicus. Esos 4 tipos de ciudadanía son, primero, el estrato apolítico, es decir, el estrato que no interviene en política. Segundo, el estrato político que participa ocasionalmente en política y que lo hace generalmente a través del voto. El voto es el recurso por antonomasia de la política y de la democracia. Robert Doll dice que en los Estados Unidos 3/4 de la población pertenecen a este estrato político que participa solo ocasionalmente de la democracia. Añade otros 2 estratos que ya son minorías. Uno es el de los perseguidores de influencia y otro es el de los poderosos. Es decir, uno es el que está compuesto por aquellos que en alguna medida tratan de influir en los procesos políticos y el otro es el estrato de los que sí están metidos en dichos procesos políticos, quizá lo que Gaetano Mosca llamaba la clase política. Pues bien, esa es una distinción que distancias mayores o menores se puede también tener presente en nuestra sociedad. Pero bien, ¿cómo concibe entonces Doll la relación entre lo que otros autores llamarían la sociedad política y la sociedad civil? ¿Y cómo concibe Doll algo que en otros autores como Guillermo O'Donnell pudiera llamarse la teoría de los frenos y contrapesos? Robert Doll piensa que esos frenos y contrapesos no se deben dar entre las instituciones del Estado. Piensa que los frenos y contrapesos se dan entre el Estado y la sociedad. Y aquí entra la democracia pluralista de Robert Doll. Esta conferencia yo le he puesto otro título, pero se utilizará quizás cuando se publique. La he titulado Las cajas chinas de Robert Doll.
porque esa es la expresión que le dio Robert Dahl a la democracia pluralista. Él cree que la libertad de asociación es fundamental en las sociedades democráticas y que los contrapesos van a nacer de las asociaciones, por eso habla de pluralismo. Esas asociaciones son las que deben decidir en política, es decir, y las que deben tratar de contrapesar el poder del Estado. Entonces, Robert Dahl, desde luego que estudia esto para la sociedad norteamericana, cree que debe haber entonces una caja grande, una caja mediana, una caja chica y así sucesivamente. Que cada una de estas cajas es una asociación y que cada asociación es responsable de tomar las decisiones en los problemas que le atañen y que esa es la manera de que se exprese democráticamente la sociedad. Entonces, partiríamos de esa caracterización de la sociedad civil como una sociedad que se antepone al Estado. Bueno, este pluralismo corporativo de Robert Dahl ha sido criticado. Algunos dicen se puede desconocer el Estado como escenario y como marco regulatorio de la sociedad. Se puede desconocer la institucionalidad del Estado. Hay que tener en cuenta también que hay una desigualdad entre las asociaciones. No todas tienen los mismos recursos. Hay que reconocer también que las asociaciones representan intereses particulares y que esos intereses particulares están enfrentados en alguna medida a los intereses generales que sí expresan los partidos políticos, que representan a toda la nación. También se puede criticar que la conciencia cívica se puede ver reducida si se parte de una sobrevaloración de las asociaciones. Y finalmente se puede afirmar, bueno, si se trata de una democracia de las asociaciones, los desorganizados y los pobres salen perdiendo. Bueno, a pesar de todas estas consideraciones, la formulación de Dahl es realmente importante y habría que añadir acá, para evitar confundirse un poco con el pensamiento de Robert Dahl, que Robert Dahl no solo valoró la igualdad política y jurídica, sino que también ha valorado la equidad y la justicia social, y sobre todo a partir del estado de bienestar norteamericano. Y Robert Dahl ha basado la equidad y la justicia social porque él no es schumpeteriano netamente. Él cree que la democracia es un medio, pero que también la democracia conlleva fines. Que el Estado tiene que intervenir para que haya un mínimo de ingreso, para que haya bienestar social y para que haya acceso igualitario a la educación. Su pensamiento en torno de la democracia en los Estados Unidos tiene tres pilares. Robert Dahl cree que los Estados Unidos tienen que superar algunas desigualdades, algunas que son provenientes de la tradición y que implican lo racial, que implican una persecución de las minorías de negros, de latinos y de chinos. Cree también que hay que corregir las desigualdades económicas en los Estados Unidos y cree que en los Estados Unidos tiene que haber un acceso a la educación para toda la población. Con eso termino un esquema pues muy general acerca de este autor norteamericano. Muchas gracias al profesor Rodríguez Patiño. Le reitero, los compañeros están preguntando si tienen alguna pregunta para que la hagan por escrito. Por favor anotan también a qué panelista va dirigido. A continuación,
la panelista Ana Sánchez Urrutia con Iris Marion Young. Buenas, ¿se me oye? Bueno, buenos días. Quiero agradecer al Instituto el Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral haber organizado esta mesa redonda, que yo creo que es muy interesante para todos y para poder compartir también desde el punto de vista con los colegas el estudio de autores específicos en los cuales he notado que convergen muchas ideas, pero la forma de describirlas o hacer la perspectiva de cómo debe funcionar se matiza y se establecen distintas estrategias de participación plural. Pero yo creo que los autores expuestos anteriormente, todos se caracterizan por definir una democracia pluralista. Iris Young es una autora norteamericana también, que murió muy joven, murió a los 56 años, en el año 2006 murió a los 56 años. Digo muy joven porque el intelectual de letras normalmente empieza a producir la obra de madurez en esa época. Así como el físico teórico, si no ha hecho una gran teoría a los 25 años, el que se dedica al pensamiento político, a la filosofía, la gran obra le viene con la madurez. Pero a pesar de ser una persona que murió relativamente joven para el área de conocimiento en que se dedicaba, es decir, el contraste con Dahl, que murió a los 99 años, pues es bastante importante. Voy a un poco contextualizar quién es Iris Young, de dónde viene, cuál es el marco teórico en el cual aparece. En segundo lugar, hablaremos de su teoría de la justicia en relación a la democracia, y luego hablaremos de su teoría de la sociedad civil o cómo se encadena la sociedad civil en el ámbito de la democracia. Desde el punto de vista, esta es una autora feminista, aunque sus teorías sobre la democracia son citadas por autores que no son feministas, porque profundiza a partir del estudio de las teorías feministas y el desarrollo de teorías feministas, profundiza en críticas a la democracia y formulación de posturas de democracia radical. Ella es una feminista de la llamada tercera ola del feminismo, aunque si uno la lee con detalle encuentra elementos del feminismo de la segunda ola, es decir, el feminismo social, y elementos del feminismo de primera ola, es decir, el feminismo liberal o de la igualdad. El feminismo de la tercera ola, y yo creo que es importante recalcarlo aquí, por la discusión que ha habido en los últimos días en Panamá y cómo se ha banalizado, para utilizar una palabra de Hannah Arendt, cómo se ha banalizado, cómo se ha destruido, cómo se ha reinterpretado por sectores de forma conveniente de lo que es la teoría del género. El género es una construcción cultural de la diferencia. Es decir, cuando nosotros nacemos mujeres y hombres, la cultura espera ciertas cosas de nosotros. Ya dijimos, el feminismo liberal ha conseguido establecer igualdad de acceso, pero no necesariamente los hombres y las mujeres tienen las mismas condiciones para acceder. Es decir, ya a una facultad de medicina no se le rechaza a una mujer por ser mujer, ¿no? Cuando al principio del siglo XX muchas facultades de medicina decían que la naturaleza dócil y emocional de una mujer le impedía ser médico. El feminismo de la diferencia estudia eso, la percepción cultural en que, muy basada en Descartes, en que el hombre es razón y la mujer es alma, y que la mujer debería cultivar su parte emocional y el hombre su parte racional. Y la idea es que todos podemos participar y todos somos cuerpo y alma, no podemos negar sentimientos a los hombres, ¿no? Esto de los hombres no lloran es una construcción de género.
cultural. Y ya si alguien es medianamente sensible, entiende que esa descripción es opresiva contra los hombres, porque le hace reprimirse las emociones. Lo mismo es, la mujer es belleza, sentimiento. No vamos a poner a la mujer a estar en situaciones en que esta belleza y sentimiento pueda entrar en conflicto con su naturaleza propia. A la mujer, al ser sentimiento, ocurría en el siglo XIX, no podía celebrar contratos, salvo fuese viuda, que es el estatus mejor para la mujer durante el siglo XIX y principios del XX, porque ella sí podía celebrar contratos porque tenía unos hijos que alimentar. No, ¿por qué? Porque la mujer no era racional y era emocional. Y entonces necesitaba la tutela del papá, si era soltera, o del esposo, si estaba casada, o del hermano, de alguien masculino de su familia, si no, nunca se casó. Entonces, en eso se basa la teoría del género, en la construcción cultural que nos determina o intenta determinarnos cuál es el rol, nuestro rol en la sociedad. Perdonen que me alargue en esto porque yo creo que es importante, porque esta distorsión de lo que es la teoría del género que hemos tenido que aguantar estos días, tiene que confrontarse con lo que en realidad ha sido la formulación de teorías de género. Eso no quiere decir que hay autores, sobre todo autoras más radicales, que le dan vuelta a la teoría del género. La feminismo, también hay que hablar cuando hablamos de feminismo, de teoría feminista, que existen feminismos, no un solo feminismo. También eso es importante porque incluso en las feministas de la tercera ola, es decir, las feministas de la diferencia que se le llama, hay discrepancias muy importantes. Por ejemplo, hay una autora que tiene un estudio muy interesante que es Carol Gilligan, que no solo defiende la idea de que el género determina, es decir, la construcción cultural de quiénes somos, determina mucho el rol de nuestra sociedad, pero también la forma en que nos enfrentamos a decisiones morales. Y ella dice, la construcción cultural no es igual, pero no quiere decir que la de la mujer es peor que la de los hombres, porque los valores tradicionales atribuidos a la cultura femenina son valores que se pueden incorporar a toda la sociedad. Por ejemplo, Carol Gilligan habla de la ética del cuidado. Las mujeres han sido cuidadoras, pero no le podemos negar a los hombres que tengan papel de cuidadores, que cuiden y no protejan en el sentido más macho de la palabra, sino que cuiden y perciban una sensibilidad por los demás que necesitan protección. Bueno, a Carol Gilligan le han dado de todo porque dice que lo que está perpetuando son estereotipos de género. Pero bueno, es simplemente para que vean el contexto de lo que es la teoría de género y donde sale Iris Young, que es muy posterior de las primeras teóricas del feminismo de la diferencia. A Iris Young se le enmarca dentro de la corriente del feminismo performativo. Ella es más que feminista, ella es una teórica de la democracia, porque rebasa, es decir, más que una pensadora solo feminista, es una pensadora que entra en la teoría de la democracia, porque rebasa la idea de género y aplica esta idea de la diferencia a todos los grupos sociales que ella dice denomina como oprimidos o dominantes. Y junto a otra feminista muy importante, Judith Butler, se incardina en lo llamado feminismo performativo, que es aquel pensamiento que dice que tú planteas teóricamente los problemas y luego intentas planificar la acción. Es decir, no necesariamente es una descripción que hace, primero es la descripción, luego la acción. Y esa acción puede ir evolucionando a medida que las variables van cambiando. Así como Gramsci, Marius Young parte también de teorías derivadas del marxismo. Vuelvo a hacer la aclaración, no estamos hablando de la Unión Soviética, estamos hablando de Marx y los autores que compartió época y teorías de la emancipación. Y ella dice que la
John defiende que la sociedad actual y la democracia tienen muchos déficits porque hay una opresión o dominación subyacente en todos los sistemas políticos actuales. Es decir, que parte de la sociedad está determinada por lo que es la clase dominante o el poder dominante. Ella habla del poder político. El poder político margina sectores de la sociedad. Y esta opresión, excluye a ciertos sectores de la sociedad o oprime a ciertos sectores de la sociedad. Y esta exclusión o dominación o opresión incluye lo que ella llama explotación, que es más un término más marxista, que es la explotación económica. Habla de la marginalización de los sectores que no tienen ninguna voz. Estamos hablando de comunidades no organizadas o sectores de extrema pobreza muy disgregados, o estamos hablando de incluso personas que viven en la calle. Hay una marginalización, gente que no importa, no tiene ninguna importancia para el poder político. Existe primero la explotación, el dominio económico, segundo la marginalización. Hay grupos que pueden estar organizados pero tienen ausencia de poder, no pueden influir en el poder político dominante. Tercer elemento de opresión es la dominación cultural, es decir, lo que la cultura dominante dice que es correcto o incorrecto, marca la consideración que se tiene de determinados grupos. Aquí en Panamá hay un ejemplo muy gráfico. Es decir, hace unos años a las niñas no les dejaban ir con trencitas a la escuela. Las niñas de origen afroamericano no les dejaban ir con trencitas en la escuela porque se consideraba que no era correcto. No era estéticamente correcto porque en la escuela había que ser serio y no se podía ir con trencitas. Eso es opresión cultural. Porque le estás negando a la persona un elemento cultural que le es inherente y le estás diciendo que no sirve. Y en nuestras sociedades es muy imperante esa opresión cultural y dominación cultural. Y por último, el último factor de opresión es la violencia sistemática, la violencia por razón de género, los feminicidios que se llaman ahora, pero también la violencia estructural entre la policía y grupos que no tienen vulnerables, ¿no? Lo que estamos viendo en Estados Unidos, que ahora se hace visible, no porque antes no existía, se hace visible porque tenemos teléfonos móviles. Entonces es una forma estructural de opresión. Como ella va evolucionando, es decir, ella en sus primeras obras destaca lo que es el sistema de opresión en las sociedades democráticas y critica esta idea de que la democracia, un poco lo que ha dicho el doctor Rodríguez Patiño sobre Dahl, que estas democracias no solo es derechos individuales y derecho al voto, sino que la democracia tiene que reconocer el pluralismo. Que hay diferentes grupos y colectivos que necesitan voz, que no la tienen. Y en ese sentido es parte de su teoría de la sociedad civil encardinada en la construcción de una sociedad plural y deliberativa. Y por tanto, y esa idea de la sociedad civil debería traer una nueva construcción teórica de lo que consideramos ciudadanía. Ciudadano ya no es la persona que tiene derechos individuales, que es la teoría clásica, sino el ciudadano es aquel que se expresa individualmente, pero se debe expresar también a nivel de grupo. Dice que cuando hablamos de sociedad civil, muchas veces la asociamos a la sociedad civil construida para la lucha contra el totalitarismo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la resistencia en Francia o los partisanos en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, dictadura, ocupación alemana en Francia y la dictadura de Mussolini en Italia. Pero dice, la sociedad civil debe evolucionar y ser emancipatoria y liberadora en estados democráticos.
Ella no critica esencialmente la idea de Estado liberal, pero como los autores que se han señalado, esta sociedad liberal debe reconocer el pluralismo y, por tanto, aquellos que son de grupos que pueden ser sujetos a opresión tienen que ser oídos y tienen que estructurarse. Y la sociedad civil no se puede, dice John, no se puede asimilar al poder político y no debe haber elementos de conexión, ni se puede asimilar y haber elementos de conexión con el poder económico. Ella lo define como la construcción de la democracia, desde un punto de vista radical que tiene, es la sociedad política tiene tres vértices: poder político, poder económico y sociedad civil. Ella destaca sobre todo la idea de que los grupos que son sujetos a opresión se puedan organizar, pero no desde el punto de vista de grupos aislados, sino que tiene que haber una comunicación permanente a través de redes. Ya en 2003 sugiere que se deben aprovechar las nuevas formas de comunicación. Ella hablaba de la comunicación electrónica, que en aquella época debía ser correo electrónico, pero si interpretamos la teoría ahora, pues Facebook, Twitter, etcétera. Es decir, debe haber la mayor interconexión posible. Cuando ella habla toda esta teoría de la sociedad civil, y esta sociedad civil organizada, interconectada, debe ofrecer mecanismos de control al poder político y económico y, sobre todo, obligar a la rendición de cuentas. Es decir, no abandonamos la democracia liberal, no abandonamos o cuestionamos el poder económico en la manera que explota, pero debe haber el tercer vértice que limite el poder político, el de la mayoría, y limite el poder económico, y que genere rendición de cuentas. Obviamente hay asociaciones sin ánimo de lucro que en realidad contribuyen a la opresión. Esas ella no las considera dentro de la sociedad civil. Si una asociación sin ánimo de lucro lo que quiere es defender intereses económicos de la clase dominante y económicamente dominante, eso no es sociedad civil. Habla de esa sociedad civil regida por la autodeterminación, en una constante autoconstrucción. Aquí estamos hablando de propuestas, no estamos describiendo lo que hay, sino estamos hablando de la propuesta de cómo se hace un discurso emancipatorio dentro de la democracia liberal. Por último, cuando Iris Young apunta a esta teoría, en Estados Unidos, es decir, dentro de una comunidad política como es Estados Unidos o cualquier país occidental, dice, pero ahora vivimos a nivel global, ¿cómo podemos proponer una teoría de la emancipación a nivel global? Allí, y yo creo que es una cosa que empieza a apuntar Iris Young, que no termina de desarrollar porque se muere, en que habla de la responsabilidad que tenemos a nivel internacional, que es vuelve a la responsabilidad individual y a la responsabilidad de los grupos que se organizan dentro de la sociedad civil. Y me robo 2 minutos. Y es la teoría de la camiseta. Y así esto se ve claramente con lo de la camiseta. Iris Young utiliza el ejemplo de una cadena de tiendas de Estados Unidos. Vamos a poner una cadena de tiendas en Panamá. Uno va al machetazo y se compra una camiseta. Qué barata, está $3. El machetazo, digamos que es una empresa ética que verifica el fabricante. Y ha verificado que el fabricante no hay menores de edad trabajando en la fábrica. ¿Cuál es el problema? Machetazo compra a un importador. El importador compra al exportador. El exportador compra al fabricante. Pero el fabricante, a su vez, deriva la confección de algunas prendas de vestir, sobre todo las que venden baratas, a personas que gestionan personal, gestionan grupos de personas que cosen. Pues estas señoras que elaboran las camisetas les dan, tú tienes que hacer tantas camisetas al día. Ella se las lleva a su casa y pone a la abuela que tiene 90 años, pues a los niños de 10 años y
Y por tanto hay una explotación detrás de mi camiseta de $3. Ya he verificado que no hay una fábrica con trabajo infantil, pero la explotación está encubierta. No es nuestro deber y nuestra responsabilidad como sociedad que consume verificar que no haya explotación en el último eslabón de la cadena. Bueno, simplemente y muchas gracias. Muchas gracias a todos los expositores. Yo voy a leer las preguntas que nos han entregado. Si tienen alguna pregunta para la expositora Sánchez Urrutia, la hacen llegar, como fue la última y no hubo tiempo de que la escribieran anteriormente. Tengo una pregunta para Richard Morales. En la dicotomía sociedad civil no es igual a sociedad política, pregunta, ¿cuál absorbe a la otra? ¿La sociedad política se impone a la sociedad civil o viceversa? ¿Se mantienen separadas o en la sociedad comunista, creo, o se disuelven? Parte de lo que quiere decir Gramsci con la idea del Estado es precisamente tratar de superar esa idea de que hay una división. Lo que Gramsci está diciendo es no hay una división. No es esta sociedad civil chocando con sociedad política y ambas están así como cada una buscando algo distinto. Él está diciendo, en un Estado que logra consolidarse como tal, bajo una hegemonía, se le impone una dirección a ese Estado, hay una orientación, una especie de consenso, donde las dos caras de la moneda, las dos partes del centauro son necesarias. Él habla del punto de la unidad. El Estado se consolida cuando hay unidad entre sociedad civil o todo aquello que no tiene que ver exactamente con disciplinar o imponer violencia o imponer orden, pero que mantiene una dirección, una orientación, determinados valores, y que sociedad política no es distinto de eso. Él habla entonces de que pudiéramos pensar que se constituyen mutuamente, se condicionan mutuamente. Una no está creando la otra, sino que un Estado como tal requiere ambas. Tú requieres el control de la cultura, requieres el control de las ideas para poder de alguna forma imponerte. Si de alguna forma hay desunión dentro de la sociedad civil o el mundo de las ideas, el mundo de la cultura, el mundo de qué pensamos, entonces el Estado empieza a resquebrajarse, entra en crisis, hay una crisis del Estado, hay una crisis de la sociedad en sí, porque lo que está desunido vendrían a ser todos esos sectores subalternos que de alguna forma están insatisfechas con esa dirección, con esa hegemonía, pero que posiblemente no tienen conciencia de ello, no están conscientes de por qué están insatisfechos. Y solo lo logran si se unen. Y si se unen sus ideas con algún tipo de poder, entonces implica que se resquebrajó la propia sociedad. Un buen ejemplo sería pensarlo como un esclavo. Un esclavo tú lo mantienes trabajando porque lo tienes esclavizado, lo tienes con una cadena, le pegas con el látigo, él no puede escapar. Si le quitas los grilletes, probablemente y posiblemente escapa a la primera oportunidad. Pero la idea de la hegemonía es que no necesito hacer esto, porque yo sé que la fuerza no es suficiente para mantenerte callado. Aquí la fuerza del Estado no pudiera aguantar una rebeldía, una insubordinación de 2 millones, 1 millón de panameños, no hay forma. La única forma es que tú aceptas tácitamente mi control, aceptas mis ideas. Y ese es el punto de la hegemonía, están unidas, hay unidad entre sociedad civil y política, en una sola dirección. Gracias. Para Toribio Pineda, ¿usted qué opina sobre la corrupción política? ¿Esta acción de dónde se origina y por qué? Bueno, las acciones obviamente pertenecen al mundo de los fenómenos. Entonces, el éxito de los políticos puede ser relativo. Por lo menos en el caso de Hannah Arendt, cuando inicia discusiones sobre verdad y política, entonces empezamos a ver cómo se analiza el tema de la mentira en la política.
en donde no todos los que participan de la política, sus acciones están orientadas a hacer un bien. Lo interesante en el tema de la corrupción y el concepto que utilizó Ana hace unos momentos, el tema de la corrupción y la banalización del mal, es donde en la corrupción sí hay un punto de retorno. Es decir, nosotros podemos buscar la forma de ir hacia atrás a tratar de que esas acciones que están orientadas hacia un mal puedan redireccionarse hacia un bien. En el caso de cuando el mal ya se banaliza, cuando las acciones son tan malas que ya están totalmente banalizadas, ahí sí ya no hay un punto de retorno. Eso queda expresado claramente en su obra Ayman en Jerusalén, en donde la mayoría de los que participaron de lo que fue el Holocausto, sus acciones ya estaban banalizadas. Entonces las acciones pertenecen al mundo de los fenómenos, y en el mundo de los fenómenos vamos a encontrar políticos diciendo, bueno, es que yo no me inventé la corrupción. Cuando yo llegué, la corrupción ya estaba aquí y las cosas siempre han sido así. Es interesante la reflexión que no se hace Hannah Arendt, porque sí ubica la corrupción en que hay un punto de retorno, en donde podemos tratar de que nuestras acciones vuelvan a tomar esa dirección hacia lo que debe ser la política. Y tratar de que la política en sí sea lo que los ciudadanos, los filósofos, todos esperamos. Más específicamente en el tema de la corrupción, no sé qué el que está preguntando si quiere que le defina corrupción. Era su opinión, ¿dónde se originaba y por qué? Bueno, para el profesor Patiño, ¿cree usted que en Panamá, donde la equidad, la igualdad y la justicia no están o no van de la mano, se genere participación ciudadana? Bien, hay otra pregunta por ahí, me gustaría que la leyeran para tratar de responder a las dos al mismo tiempo. La otra pregunta dice, Dahl concibe una poliarquía de élites y la sociedad civil corporativizada. En un siglo XXI de identidades múltiples y muy fluidas, coyunturales, ¿sigue teniendo validez el pensamiento de Dahl? Bien, creo que las dos preguntas se pueden responder a partir de dos ideas generales. Estas dos ideas no las he expresado en la exposición, porque seguramente si las expreso van a motivar más preguntas de las que he recibido. Son dos ideas generales. La primera, la democracia, ¿dónde nace? Nace en Occidente. La democracia es un producto de Occidente y desde Occidente se exporta. Entonces, ¿debemos sentir vergüenza por ser eurocéntricos? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Se puede afirmar que no debemos aceptar aquella idea de la exportación de la democracia? Yo creo que sí debemos aceptar la idea de la exportación de la democracia. Lo que no debemos aceptar quizás es que esa democracia sea lo que llamó también un autor norteamericano, una democracia de las cañoneras. Pero la democracia se exporta. La pregunta es entonces, ¿qué se exporta de la democracia? Se exporta su forma, solamente su forma. Los contenidos no se pueden exportar, los contenidos dependen de la historia y de la cultura de cada sociedad. Esa es la primera idea, discutible como quizás hayan percibido casi todos, o todos. Hay una segunda idea, todavía más provocadora, quizás en otro auditorio. Robert Dahl concibe a la poliarquía como el fin de la historia política de la sociedad. Cuando hablamos del fin de la historia, pensamos en Fukuyama y su obra El fin de la historia, de 1989. Pero realmente la idea del fin de la historia viene de Daniel Bell en la década de los 60 en los propios Estados Unidos. Bueno, sobre esas dos ideas básicas yo hablaré un poco de otros desarrollos del pensamiento de Dahl. Primero, Dahl está en contra de las clases sociales, de la concepción de las clases sociales,
y en eso pues participan yo creo que la mayoría de los pluralistas. Y segundo, Dahl está en contra de la idea de las líneas de conflicto, los clivajes. Él cree que las sociedades no se deben dividir en líneas de conflicto fundamentales. Él cree, por el contrario, en un incrementalismo, es decir, en el uso de técnicas sociales a través de las cuales el Estado pueda recibir de la sociedad las demandas de la sociedad, darle satisfacción a esas demandas de la sociedad para que no haya necesidad de una revolución. Ese es otro punto realmente discutible. ¿Cuál es la manera de lograr esto, este incrementalismo? Él cree que hay técnicas sociales. Él habla del sistema de precios, él habla de la propia poliarquía, él habla de la jerarquía y él habla de la concertación o el diálogo. Él cree que esas son técnicas sociales para desarrollar lo que llama incrementalismo. Ahora bien, eso nos lleva a otra idea fundamental. A los gobernantes no se les puede controlar a través del voto. A los gobernantes no se les controla solamente a través del voto. A los empresarios no se les controla solamente a través del consumo. Entonces, él parte de un contrapeso que debe haber en la propia sociedad. Cree que hay esta dicotomía Estado-sociedad y cree que el leviatán moderno es tan fuerte que el individuo aislado se siente impotente frente a ese leviatán moderno. ¿Cuál es su manera de combatir esto? Las asociaciones, es decir, los grupos primarios de la sociedad. Y eso permite, de acuerdo a Robert Dahl, permite una dispersión del poder en los grupos primarios de la sociedad. Y yo creo que eso explica un poco la lógica de su pensamiento. Reitero solamente dos de las objeciones que se le han hecho. El problema de los grupos primarios es si todos los grupos primarios tienen iguales recursos, si todos se pueden organizar y qué pasa con los desorganizados y con los pobres. La última pregunta para Richard Morales, sobre Gramsci también, sobre aparatos ideológicos del Estado. En el siglo XX eran grandes bloques, ahora podemos decir que algunos se han atomizado e incluso, entre comillas, democratizado. Pregunta, en su concepto, ¿los aparatos ideológicos siguen teniendo un rol de construcción de consensos o más bien, por su atomización contribuyen a la profundización de disensos e identidades limitadas personales? Creo que estamos en un momento de la humanidad bastante único en cierta forma, el momento de la globalización, de la revolución de las comunicaciones, etcétera, ¿no? Y la pregunta alude a esta idea de que antes teníamos estos bloques, principalmente el bloque soviético, ¿no? Y el occidental, el capitalista, el comunista, aunque incluso ahí tengo algunas dudas sobre la división, pero yo diría que ahora el hecho de que las sociedades aparenten ser más plurales no cambia el hecho de que aún sean hegemónicas, y diría que son más hegemónicas que nunca, porque en alguna forma estamos todo el mundo aparentemente sujeto a un mismo proceso de globalización hegemónico, donde en gran parte de por lo menos de los focos de sociedad o focos urbanos del mundo, prácticamente manejamos los mismos códigos, los mismos valores, las mismas ideas y cada vez de manera mayor. Así que yo diría que ahora estamos ante una hegemonía que opera a nivel global. Y aquí viene uno de los puntos claves para entender y precisar lo que quiere decir hegemonía. No quiere decir que pensamos todos de la misma manera, para nada. Vivimos en un mundo de diversidad, de pluralidad en todos los sentidos, pero la manera como concebimos el mundo a partir de nuestra diferencia prácticamente es la misma. Por ejemplo,
De repente un día yo siento que yo voy a rebelarme contra la sociedad y yo puedo elegir ser una especie de gótico o algo más bohemio, hippie, ¿no? Y de repente voy a la tienda que vende esos productos y me he visto como tal, ¿no? Yo no he cambiado o no he retado esa hegemonía, simplemente ha acuerpado un gusto distinto dentro de ella. O por tomar un ejemplo más local, veamos la marcha del orgullo gay hace algunos días, hace algunas semanas. ¿Están retando la hegemonía? En verdad no, se está pidiendo una incorporación a ella, que se acepte como tal. Porque al retar la hegemonía tú tienes que retar la idea o la forma como se concibe el mundo mismo. Y aquí unos ejemplos rápidos por temas de tiempo. Las clases en sí, o como las concibe Gramsci, no son homogéneas, son heterogéneas. Aquí hay distintos grupos, pero que se mantienen en el equilibrio. Es una sociedad diversa, distinta, pero que convergen en cuanto a la dirección de la sociedad. Ahora, ese aparato ideológico, por ejemplo, ejemplos locales de cuando a nivel local pareciera que se debilitan. Creo que la caída de la dictadura en Panamá es un buen ejemplo, la antesala a esa invasión. Queda claro que originalmente había un consenso, en Panamá se aceptaba, a gran escala había un consenso de aceptar la dictadura militar. Uno dirá, ¿estaba todo el mundo a favor? No, claro que no, pero esos bolsones no estaban unidos, estaban dispersos, trataban. Empieza a haber crisis cuando cada vez más sectores de la población empiezan a rechazar la dictadura. Y en ese momento, ¿qué le queda? La violencia, la represión. En ese momento ya cayó el Estado, ya cayó su fuerza. O Guatemala recientemente. La violencia no te sirve para mantenerte si no cuentas con el consentimiento de la población, por más injusto que sea ese régimen. Ahora, ¿cuándo puede empezar a caer esa hegemonía también? Cuando la cultura empieza a debilitarse en su capacidad de encubrir el mundo. Una forma de entender ideología es como que todos tenemos ideas sobre el mundo. Otra forma es esa forma como de encubrir lo que pasa en realidad.